Pip, se está grabando. Ya. Entonces, el objetivo va a ser explicar el mecanismo de acción de la osmosis frente a distintos medios de concentración. Y aquí vamos a hablar de las soluciones, ¿verdad? Hipotónica, isotónica, hipertónica y vamos a complementar ciertos puntos. Esta semana no hice el ensayo porque finalmente quedaban muchas preguntas fuera si no veíamos lo de los medios, hipotónico, hipertónico, isotónico. Hubieran sido muy fáciles en el fondo las preguntas sin esta parte de la materia. Así que preferí verla y después hacer eh, preguntas más complejas en realidad, que hacia allá hay que apuntar. Entonces, objetivo explicar el mecanismo de acción de la osmosis frente a distintos medios de concentración. Y título entonces, Osmosis. Osmosis Jones. ¿Vieron esta película? Terriblemente mala y de hecho no tenía ningún significado con el título, con la trama de la película. Era un glóbulo blanco y hablaban de los osmosis, nada que ver. Ya bueno, creo que me está dando la brenditis, estoy hablando pura tontera. Ya, voy a continuar con la clase entonces. Ya. Título Osmosis y vamos a ver o a recordar que simplemente la osmosis era el movimiento de agua a través de la membrana. Esa sería como la definición más simple pero más potente. ¿Ya? Movimiento de agua a través de la membrana, osmosis. Y obviamente siempre siguiendo su gradiente. Como ustedes deben recordar de sus clases de química que alcanzaron a tener, siempre cuando uno habla, o prácticamente siempre en la naturaleza, uno siempre está ante una solución, ¿verdad? O mezcla, o una mezcla homogénea, ¿verdad? Una solución. Y las soluciones siempre son una mezcla homogénea, ¿verdad? Una mezcla homogénea donde hay dos componentes, el soluto y el solvente. En la naturaleza prácticamente toda una solución. Bueno, hay mezclas, pero biológicamente relevantes son soluciones, ¿verdad? Cuando uno va al hospital le colocan una solución intravenosa. Agua con azúcar o agua con sal dependiendo de la causa. Todo es lo importante, una solución. Su sangre también hasta cierto punto eh, está conformada por una parte, una solución, ¿verdad? El sudor, las lágrimas, etcétera. Y para identificar el soluto del solvente, uno recordaba simplemente que el soluto era aquello que estaba en poca cantidad, ¿verdad? Estaba en menor cantidad o en menor proporción dentro de la solución. Eso era como lo más básico, pero lo que más sirve al mismo tiempo, lo más útil. Y solvente era aquello que estaba en mayor proporción. Entonces, si por ejemplo yo tenía 1 litro de agua y le agregaba una cucharadita de sal, una cucharadita de sal, cuchara, en 1 litro de agua, yo decía, ah, entonces el soluto es la sal y el solvente es el agua, porque el agua está en mayor cantidad. ¿Ya? De hecho, si pesara una cucharadita de sal de 1 litro de agua, va a tener mayor masa del litro de agua, obviamente, ¿verdad? Eh, entonces, esto es importante. ¿Por qué? Ya, biológicamente o fisiológicamente hay tres tipos de soluciones importantes y tres tipos de soluciones frente a la cual la osmosis debe actuar. Entonces, abajito de osmosis van a notar este cuadrito al margen, que es muy poquitito, que dice para estudiar la osmosis se deben estudiar tres tipos de soluciones. Y van a colocar abajito o al lado, como ustedes gusten, esas tres tipos de soluciones, que son la solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Y voy a hacer algunas aclaraciones que de repente en el preuniversitario no la aclaran tan bien. Entonces cuando estén en química o cuando estén estudiando fisiología les surge alguna duda, pero las vamos a aclarar al tiro. O si alguien va a estudiar ingeniería en proceso o ingeniería industrial, también sirve como los mismos fundamentos, ¿ya? Porque la ciencia sirve independiente de la carrera que uno estudie. Todo va en la creatividad de uno. Oh, me chispoteé, disculpen. Ya saben, como uno habla tontera, pasan estas cosas. Y ahí está. Entonces, osmosis. Para estudiar la osmosis se deben estudiar tres tipos de soluciones. Y vamos a estudiar la hipotónica, la isotónica y la hipertónica. Ya, entonces, en la naturaleza y en los seres vivos prácticamente hay estos tres tipos de soluciones. Principalmente en los seres vivos. Pero esto, para yo decir si una solución es hipotónica, isotónica o hipertónica, tengo que utilizar un referente, ¿ya? Es decir, una solución es hipotónica, es isotónica o es hipertónica cuando yo la comparo con algo, con un referente,
con un criterio, ¿ya? El referente en este caso, el referente sería la concentración salina, la concentración salina, vamos a colocar del líquido, que es el líquido intracelular, es decir, el citoplasma, ¿verdad? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Así no me voy a demorar mucho, pero es importante sí. Imaginen por un momento que acá ya hay 3 granos de sal, ¿ya? Por lo tanto, esos 3 granos de sal, yo podría decir ya, hay 3 granos de sal en 100 ml de citoplasma, ¿ya? Entonces yo digo, ya, perfecto, hay 3 gramos de sal en 100 ml de citoplasma y entonces digo, ya, hay una concentración de 3%, ¿ya? Ese va a ser mi referente, mi norma, ¿ya? Entonces yo ahora me fijo en el citoplasma, perdón, en el líquido extracelular, en lo que está fuera de la célula, donde está sumergida la célula, ¿ya? Acá. Y yo veo ahora cuánta sal hay. Si por ejemplo también hubieran 3 granos de sal en su medio externo, yo digo, ah, esa solución que está bañando a la célula es una solución isotónica. Iso significa igual y tónico significa o relaciónenlo a la salinidad, a la sal. Entonces una solución isotónica es una solución que tiene iso es igual, igual. No sé para qué lo escribo porque está el símbolo, pero iso igual a igual. ¿Ya? Una solución isotónica es aquella que tiene la misma salinidad que el líquido intracelular. Una solución hipo es bajo, hipotónica significa baja salinidad. Una solución hipotónica sería si ahora en el medio extracelular yo tengo, por ejemplo, oh, me estoy equivocando, ahí sí. Si yo tengo ahora, por ejemplo, 2 granos de sal. 2 granos de sal y adentro tengo, ahí sí. Dentro de la célula hay 3 granos de sal y en el medio hay 2. Por lo tanto, en el medio hay menos sal que al interior de la célula, que es mi referente. Por lo tanto, va a ser una solución hipotónica. Y por último, la solución hipertónica, hiper obviamente alto, es aquella que tiene más granos de sal que el interior de la célula. Hipertónica, alta tonicidad. ¿Ya? Entonces, esas son las tres tipos, son los tres tipos de solución. Solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Y solamente voy a decir que el referente real para nosotros, para los seres vivos, pero especialmente para los seres humanos, y para también en realidad para las plantas, aunque depende de la especie, pero para el humano el referente es el 0,9%. ¿Ya? Es decir, que al interior de la célula y también en nuestra sangre, porque nuestra sangre es un medio, una solución isotónica con respecto a las células, hay 0,9 gramos de sal en 100 ml de sangre, o 0,9 gramos de sal en 100 ml de citoplasma, por ejemplo, ¿ya? Porque como es una solución isotónica, tiene el mismo grado de, o la misma cantidad de sal fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando ahora. Cuando uno va al hospital porque tuvo un accidente, por ejemplo, tuvo una quemadura o tiene una deshidratación, le colocan suero fisiológico. Y ese suero fisiológico en el fondo, o suero como se le dice normalmente, pero debería ser suero fisiológico, para diferenciarlo del suero glucosídico, suero fisiológico, es agua con sal que ustedes le inyectan, literalmente, agua más sal, pero que tiene la concentración del 0,9%. ¿Ya? Ese es el suero fisiológico, o suero salino, como también le dicen en algunas partes. ¿Ya? Ya, luego de esta introducción que me alargué un poquito, pero sirve, van a colocar simplemente solución hipotónica y van a colocar esa pequeña definición que en su cuaderno va a ser como una línea y media. Aquella persona que tenga dudas, si alguien ya lo maneja, no hay problema, ¿verdad? Y aquí estamos viendo los tres tipos de soluciones: solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Dentro de transporte esto es como lo más como atadoso de explicar. El transporte activo realmente es muy fácil. Y todo lo que hemos visto de transporte pasivo también, pero la osmosis y esto es como lo más, es como el desafío, ¿ya?
Y lo que van a preguntar, de hecho, si entra en la PTU va a ser esto. Una o dos preguntas. Entonces, una solución hipotónica, y de hecho acá vamos a ver como la referencia en rojo aquí. Ya, acá tenemos la definición, ¿verdad? De qué se entiende por solución hipotónica. Y aquí tenemos el ejemplo visual que acompaña esa definición. Ya, aquí tenemos lo mismo, la solución isotónica y su ejemplo, y lo de abajo, la solución hipertónica más su ejemplo. Simplemente recordar que aquí en la imagen anterior aparecía este esquema, ¿verdad? Donde lo que aparece en el cuadradito de color rojo es el soluto, la sal. Y lo que aparece en el circulito azul es el solvente, el agua. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces le voy a dar unos segunditos. Y yo voy a utilizar como referente a mi solución isotónica, a lo que aparece aquí. Según ese ejemplo, una solución va a ser isotónica cuando el líquido que está fuera de la célula tiene 7 granos o 7 cuadraditos de sal, ¿ya? Cloruro de sodio, por ejemplo, de sal, ¿ya? Eso significa que la célula en su interior, en el citoplasma, también va a tener 7 cuadraditos de sal. Esa es una solución isotónica. Ese va a ser mi referente. Mi referente es la solución isotónica. Entonces, cuando yo hablo de solución hipotónica, yo sé que necesariamente tienen que haber menos cuadraditos de sal para que sea hipo, porque tiene que haber menos sal. Y yo reviso y los cuento y efectivamente se cumple, porque en la solución hipotónica solamente hay 5 cuadraditos de sal. En cambio, en la isotónica hay 7 cuadraditos de sal. Por lo tanto, la hipotónica tiene que tener menos cuadraditos. Y en la hipertónica yo sé automáticamente que tiene que tener más cuadraditos de sal. ¿Ya? Ahora voy a explicar al tiro un punto ahí. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de abajo tiene un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La solución isotónica y la hipertónica, en estos casos que estamos estudiando, tienen la misma cantidad de sal, la misma cantidad de cuadritos rojos, que es el soluto, que es la sal. Entonces ustedes me debían decir, el profe nos mintió, porque ahí yo veo que la solución hipertónica tiene la misma cantidad de sal, pero hay una diferencia. De hecho, está mal acá el ejemplo, recién me acabo de dar cuenta. Es que hay otro, espérame, para que sea hipertónica tendría que haber, la voy a hacer más fino, tendría que haber otro cuadradito de sal, ahí. Ahí estaríamos ante una solución hipertónica. Una solución, como ustedes ya saben, tiene la siguiente situación. Yo tengo un vaso, tengo 100 ml de agua, 100 ml de agua, y tengo 1 gramo de sal, ¿ya? Ahí yo estaría ante una solución que está al 1%, ¿verdad? Al 1%. Pero yo también lo otro que puedo hacer, sin echarle más sal, es que yo puedo disminuir el solvente, por ejemplo, hirviendo ese recipiente con agua. Si yo lo hiervo, va a disminuir el solvente, va a disminuir la cantidad de agua y se va a mantener la cantidad de sal. Pero lo que va a provocar ahí es que también yo voy a aumentar la concentración, pero no aumentando el soluto, sino que disminuyendo el solvente, que es otra situación para aumentar o provocar una solución hipertónica. En este caso que nosotros estamos estudiando es simplemente la cantidad de soluto. Si yo me fijo en la solución isotónica, tengo 7 granos de sal. En la solución hipotónica tengo 5 granos de sal o 5 cuadraditos rojos. Y en la solución hipertónica tengo 8 cuadraditos rojos o 8 solutos. Ahí estoy ante los tres tipos distintos de solución isotónica. Pero si recordamos química, yo también, por ejemplo, podría eh, aumentar la concentración de una solución si yo le quitara pelotita celeste. Le estoy quitando solvente, perdón, le estoy quitando solvente y en ese caso estoy concentrando el soluto. No sé si eso lo expliqué como muy complejo o muy rápido, muy enredado, pero lo importante es que una solución isotónica va a tener una cantidad de sal. La solución hipotónica va a tener menos sal y la solución hipertónica va a tener más sal. Eso es lo importante, ¿ya? Y eso es lo que dicen en el fondo cada uno de estos ejemplos. Entonces voy a continuar porque asumo que ya voy a revisar el chat.
simplemente para hoy que tengo, para ver si hay alguna duda, veo que hay 4 dudas. La Brenda, que ignorado y su risa, la Jennifer, profe, el agua siempre tendrá a ir donde hay más concentración, ¿verdad? Voy a pasar la lista y voy a responderle la duda a la muchacha. La respuesta es sí, pero cuando termine la clase, eh, yo le voy a explicar esa misma respuesta a la Jennifer Marambio, pero de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? A ustedes en el preuniversitario, probablemente, o cuando leen, incluso yo a veces cometo esa libertad, pero siempre la corrijo hacia el final. Siempre le dice que el agua se mueve donde hay más, hacia donde hay más concentración, hacia donde hay más sal. Pero eso tiene un error asociado, que al final lo voy a explicar. Ya, que en realidad no es la manera más correcta, químicamente o bioquímicamente, de explicarlo. Ya, eso se explica porque es más fácil de comprenderlo. Pero después lo voy a explicar, ya al final. Pero sí, ahora lo vamos a entender con esa regla, que el agua persigue la sal. Y yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Eh, Excelente, justamente ese es el error. Ese es el error precisamente. Le voy a aplaudir, permiso. Bien, eso cuesta que lo comprendan, pero usted ya, bien, es que realmente eso es la parte compleja, porque ahí como que es como que no están entendiendo lo que estudian, porque si se quedan con eso y después dicen, pero entonces, ¿cómo va en contra del gradiente? Pues no tiene sentido. Ya, pero lo voy a explicar claro, pero claro, lo voy a explicar al final, porque ahí hay que estudiarlo no desde la sal, desde el soluto, sino desde el agua, desde el solvente. Y ahí tiene sentido, pero lo voy a explicar al final. Ya, para entender lo que vamos a ver a continuación, yo les voy a dar un ejemplo. Yo voy a dibujar la célula. Ahora, aquí, dibujé la célula de color, lo voy a hacer de nuevo, de hecho, porque quiero que los colores tengan sentido. Voy a hacer a la célula de color negro, voy a hacer a la sal de color rojo, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta célula con la sal que tiene adentro la voy a echar, la voy a empujar sobre una piscina con agua, ¿ya? Y esa piscina con agua va a estar simbolizada de color azul, ¿ya? Está sumergida en esa piscina. Y esa piscina le voy a echar sal, ¿ya? Le voy a echar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? 7 granos de sal. Esta sal la voy a hacer de nuevo, pero es solamente porque no me gustó cómo quedó. Ahí sí, y la voy a hacer de nuevo. Ahí sí. Ahí, ¿ya? Ya. Entonces yo voy a escribir algo que les o lo voy a comentar, que les va a facilitar el cómo se estudia esta parte. Y es, el agua persigue a la sal. Lo voy a repetir. De hecho, por favor, háganle un asterisco o lo destacan. Al final del último que anotaron, anoten esto. El agua persigue a la sal. Cuando uno estudia osmosis, lo que estudia en el fondo es el movimiento de agua. Si se va a mover el agua, y lo voy a hacer con color negro, si el agua se mueve eh, al interior de la célula, o si el agua sale de la célula y se va hacia el medio. Eso es lo que uno estudia en osmosis, ¿ya? Yo para saber cómo es el movimiento, tengo que recordar, punto uno, primero, si el agua persigue la sal. Y punto 2, yo tengo que identificar si el medio es una solución hipertónica, isotónica o hipotónica. En este caso, el agua de la piscina, el agua que está fuera de la célula, ¿verdad? Para el caso de nuestro ejemplo, si yo sé que la célula tiene 5 granos de sal, para que fuera una solución isotónica afuera, en la piscina, también habrían que existir 5 granos de sal. Pero yo veo que no es así. Por lo tanto, el agua o la solución, en este caso el agua de la piscina, sería una solución hipotónica, isotónica o hipertónica. A hipertónica, ¿verdad? Porque si yo cuento los granitos, de hecho, para que todos entiendan, me voy a dar el trabajo de hacerlo, lo contamos. Hay un grano, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 granos. Miren nuestras pistas de blue. Hay 7 granos de sal.
Y al interior de la célula solamente hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 granos de sal. Por lo tanto, afuera está el número 7 y en el interior hay 5. Por lo tanto, hay una solución hipertónica porque hay más granos de sal afuera. Ya, yo digo entonces la solución es hipertónica. Perfecto. Tiene más sal afuera. Literalmente es como que si ustedes se estuvieran bañando en la playa, porque el agua del mar tiene más sal que el agua que hay en su sangre, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, y lo voy a hacer con una flecha de color rojo, ¿el agua se va a ir al interior de la célula o va a salir de la célula hacia el medio, hacia la piscina? Sale de la célula. Y por eso es importante que recuerden, el agua persigue la sal. Porque como hay más sal afuera, que hay 7 granos, el agua va a salir de la célula, hacia donde hay más sal. La pregunta sería ahora, ¿hasta cuándo sale la sal de la... Perdón, ¿hasta cuándo sale el agua de la célula? ¿Hasta cuándo va a estar sal... ¿Ah? Excelente. ¿Se dan cuenta cómo esa muchacha no dice tonteras como yo? Muy bien, gracias. Hasta que se alcanza la misma concentración en el agua de la piscina que en el agua que existe al interior de la célula. Hasta ahí se detiene. Ahí luego pasa a haber un movimiento de agua neto, muy similar a cero. La misma cantidad de agua que sale, la misma cantidad de agua que va a entrar, ¿ya? Entonces el agua sale para tratar de diluir a la sal que hay afuera, hasta que alcanza la misma concentración. Por darle unos números como súper tontos, simplemente, imaginen que al comienzo del problema, había, por ejemplo, 5 7 había, acá hay estaba el 8%, por ejemplo, afuera, y al interior de la célula había una concentración del 6%, por decir algo. Como el agua va a salir, el 8% va a bajar, pues, ¿verdad? Porque se va a diluir. Y ahora va a haber una concentración del 7% afuera y del 7% adentro. Y ahí se detiene el movimiento porque se alcanzó la misma concentración. Lo que vamos a estudiar ahora es todos los casos que ocurren en un medio hipotónico, isotónico, hipertónico, cuando estamos ante una célula vegetal y ante una célula animal. Pero ocurre lo mismo que vimos ahora. ¿Ya? El agua persigue la sal, eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo que manda. Ya. Entonces, lo primero que vamos a colocar ustedes como subtítulo es glóbulos rojos sometidos a diferentes tipos de soluciones. Lo mismo pasa o va a ocurrir el mismo fenómeno si yo coloco una neurona, una célula de la piel, una célula muscular. Pero ¿por qué siempre se habla de los glóbulos rojos? Porque se empezó a estudiar todo este fenómeno con los glóbulos rojos y en laboratorio es más fácil. Pues si yo le digo, ya Brenda, le vamos con una lanceta, una agujita, le vamos a hacer una herida en su piel y vamos a colocar su glóbulo rojo en 3 tipos de aguas. Una con harta sal, agua de mar, otra en un suero fisiológico y otra en agua destilada. Y luego vamos a ver esos glóbulos rojos a un microscopio, que de hecho se hace, yo siempre lo hago, pero bueno, ahora no. Es fácil, pues, pero si yo le digo, ya Brenda, sáquese una neurona y colóquelo en agua de mar, en agua destilada y en suero salino, va a ser más complejo, ¿verdad? Porque tendríamos que herir a nuestra querida Brenda, aunque nos diga que hablamos puras tonteras. Ya, entonces, por eso se estudian a los glóbulos rojos en esta solución. Y no van a notar nada, lo único que van a hacer es que van a dibujar así esquemáticamente lo que aparece aquí. Y yo lo voy a explicar en unos segundos acá. Eso es lo único que van a hacer. Mejor lo voy a decir en rojo porque no se nota nada en verde. Porque el fondo es verde más encima. Ahí, ¿ya? Van a colocar los 3 tipos de situación. La situación normal, la situación de crenación y la situación de citólisis. ¿Ya? Y abajito, si se dan cuenta, aquí aparece la solución en cada caso. En la situación normal es cuando el glóbulo rojo se está bañando o está flotando en un vaso que tiene una solución isotónica. La crenación ocurre cuando el glóbulo rojo yo lo dejo flotando en un vaso que tiene una solución hipertónica. Y la citólisis va a ocurrir cuando yo dejo a ese glóbulo rojo flotando en una solución hipertónica. ¿Ya? Aquí en el fondo, lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya?
Entonces ahí dibujan el vasito y el nombre abajito del vaso con la solución. Yo por mientras voy a borrar la flecha simplemente para que no se confundan. Ahí, ahí. Y voy a colocar la flechita en lo que me faltó aquí. Ahí. Ya, entonces, como en una solución normal está la misma cantidad de sal al interior del glóbulo rojo que afuera, prácticamente no, el glóbulo rojo no cambia su forma porque no pierde ni gana agua, se mantiene normal. En cambio, donde dice crenación, yo coloco el glóbulo rojo en una solución que tiene mucha sal y como el agua persigue la sal, el agua que está al interior del glóbulo rojo va a salir afuera, donde hay más sal. Y el glóbulo rojo, si se dan cuenta, es como que si se estuviera, entre comillas, marchitando. Pero lo que está ocurriendo en el fondo es que se está deshidratando, ¿verdad? Y queda con esa típica forma que se denomina crenocito, ¿verdad? Porque sufrió el proceso de crenación, como que se deshidrata. Y en el último caso, yo coloco el mismo glóbulo rojo en una solución que prácticamente no tiene nada de sal, en una solución hipotónica. Por ejemplo, el agua destilada prácticamente no tiene sal. ¿Y dónde va a haber más sal? Al interior del glóbulo rojo. Entonces el agua que está en el recipiente va a ingresar al glóbulo rojo porque ahí hay más sal. Y el glóbulo rojo se va a hinchar, como que se va a inflar, ¿verdad? Y eso va a sufrir el proceso de citólisis. La citólisis es cuando la célula se infla tanto que estalla, igual que el globo. Si yo inflo un globo con agua, valga la redundancia, se va a inflar, inflar, inflar hasta que va a explotar, va a estallar. Eso es la citólisis. Lisis, rompimiento. Cito, célula. Citólisis, rompimiento celular. Y crenación, deshidratación. Exclusivamente del glóbulo rojo, que es el ejemplo que estamos viendo ahora. Y si ustedes se dan cuenta, por eso que esta imagen es tan buena, arribita sale una imagen de lo que está ocurriendo entre el espacio extracelular, que sería el agua que está fuera del glóbulo rojo, y el espacio intracelular, que es el que está en el citoplasma, al interior del glóbulo rojo. En el primer caso, básicamente las pelotitas verdes es la sal, y las pelotitas azules es el agua, en chiquitito. En el primer caso normal no se mueve en ninguna dirección. En el segundo caso, vamos viendo que las pelotitas azules que están simbolizadas con la flecha se van a mover desde el espacio intracelular, es decir, desde el interior del glóbulo rojo, hacia el medio que está afuera, ¿verdad? Que de hecho tiene más pelotitas verdes, porque es un medio hipertónico, tiene más sal. Y el último caso es al revés. Vemos que hay más granos más pelotitas verdes, más sal, al interior del glóbulo rojo y por lo tanto el agua se va a mover al interior del glóbulo y este se va a inflar, ¿ya? Voy a borrar todas las anotaciones que dicen para que vean el esquema libremente. Voy a ver si le hago un zoom. Sí, ahí, eh, ahí pueden ver de mejor manera el esquema, ¿verdad? Que es lo que importa. Entre normal, crenación y citólisis. Y además pueden ir viendo aquí la solución isotónica, la solución hipertónica, perdón, estoy hablando por la letra, isotónica, hipertónica, hipotónica. Que estaba pensando en otra cosa, ¿ya? Y ahí van viendo la forma real de los glóbulos rojos, ¿verdad? Glóbulo rojo con una forma de disco, hundido al centro. Cuando se deshidrata queda como con punta, como con una estrella. Y cuando está en una solución hipotónica como que se infla, como que la parte que está hundida al centro queda como inflada, como que ya no se ve. Como una esfera o como una pelota, ya no como un disco, ¿verdad? Y ahí está el nombre. Todo lo que estamos viendo ahora, obviamente, es lo que ocurre en una célula animal. Porque el glóbulo rojo, la planta no tiene glóbulo rojo, ¿verdad? Nosotros sí. Voy a dar un momento. Mientras aprovecho de darle la buena noticia que los contagios van bajando. Están más o menos en promedio entre 20 a 40 casos por día. Que bajó bastante. Ojalá que se mantenga. Eh, la próxima clase les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras y que estén con un poncho para celebrar las fiestas patrias. Y que estén con trompo ahí para sentirnos empatriados, ¿verdad? Ya, entonces voy a ir cambiando.
Eh, voy a dar. Ya ahí sí. Entonces vamos a continuar hacia o con lo que nos falta de las células vegetales. El mismo ejemplo, subtítulo, células vegetales sometidas a diferentes tipos de soluciones. Termino con esto y voy a explicar lo que el tema de la osmosis, del agua, ¿ya? Ya. Aquí. Entonces, en el primer caso, en el que está acá, voy a escribirlo con color rojo y con letra no tan grande. Voy a colocar acá caso A, caso A, caso B y caso C. El caso A, el caso B y el caso C, aquí yo lo voy a hacer al ladito, ahí, ahí, ahí. En el caso A estaríamos ante, dicen que hay una turgencia, por lo tanto estaríamos ante una solución hipotónica, perdón, espérenme, acá estamos, letra B, solución isotónica, la letra C, que sería esta que perdió agua, sería una solución hipertónica, y la solución A sería la hipotónica, ¿ya? Entonces, el caso A es cuando yo coloco ahora la célula vegetal, la tiro a una piscina que prácticamente no tiene sal o muy poca sal, ¿ya? La planta en su interior tiene más sal. El caso B es cuando riego a la planta con agua, que es mejor, con agua que tiene la misma cantidad de sal que ella en su interior. Y el último caso, el C, sería si yo riego a la planta ahora con agua de mar, con agua salada. Y el caso A, si yo riego a la planta con agua destilada, ¿ya? Ahí cambia el nombre del proceso que va a sufrir la célula vegetal. En el caso A, que está aquí, ¿verdad? La célula vegetal sufre un proceso que se denomina turgencia. En el caso B no ocurre nada, hay un equilibrio. Y en el caso C hay una plasmólisis. En el caso A, si yo coloco aquí el vasito y coloco aquí la célula vegetal, ya con agua, como hay más sal al interior de la célula vegetal, por ejemplo, en este caso hay 5 granos de sal, y al exterior solamente hay 3 granos de sal, el agua va a ingresar a la célula vegetal, ¿verdad? Y eso es la turgencia. Cuando uno dice, oh, tú tienes la piel turgente, significa que tienes la piel como elástica, que tiene la piel con harta agua, muy bien hidratada. Aquí es lo mismo, es como que si la célula vegetal se inflara, ¿verdad? Pero solamente con agua, no con aire. En el caso B no pasa nada, ¿verdad? Porque está en la misma cantidad de sal. Y en el caso C ahora sería como que si yo tuviera la célula vegetal aquí y tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 granos de sal y en el interior tengo 1, 2, 3, los mismos 5 granos. Como hay más sal afuera, el agua persigue la sal y va a salir el agua. Y ahora la célula se va a deshidratar. Y eso se denomina como plasmólisis, queda como rígida. Y ahí el agua, como se ve en la imagen, cae como que se deshidrata, perdió la turgencia, se deshidrató. Y eso es la plasmólisis. Cabe destacar que la célula vegetal nunca va a explotar o la célula nunca va a estallar, nunca sufre una citólisis, porque tiene la pared. Y la pared es como una capa de cemento o que le va a dar una rigidez estructural mucho mayor que el animal, por lo tanto nunca se destruye, ¿ya? Gracias a la pared vegetal. Eso lo podrían colocar como asterisco porque es importante. Gracias a la pared vegetal, la célula nunca estalla o se rompe por el medio en el que esté, porque la pared le da rigidez. ¿Ya? Entonces, tenemos la osmosis. En animales vamos a tener la situación normal, la crenación y la citólisis, dependiendo del medio. Y en las células vegetales vamos a tener la situación normal, la turgencia y la plasmólisis, ¿ya? Dependiendo del medio si es hipertónico, isotónico o hipotónico. Hiper, hipo, iso. Ya. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de rayar
Y voy a ir al... eh, hoy, 13, denme un segundo. Buenardo, hasta quedar ISO. Hiper, la Brenda. Ya, perfecto. La Antonella con su aporte que se ríe así. Todo es un chiste para la Antonella. La duda de los demás es un chiste. Bien, Antonella, bien por usted. Mala persona. Ya, entonces, le voy a pedir por favor que a Ignacio, estoy molestando, Antonella. Ignacio Fuentes, ¿está Ignacio? Ignacio Fuentes, voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta y le voy a pedir por favor que Ignacio Fuentes, usted conteste la siguiente pregunta, ¿ya? O Nicole Sánchez también, o cualquier persona que esté conectada. Simplemente para yo quedarme tranquilo de que no tienen dudas con respecto a este punto. Yo tengo acá un recipiente, lo mismo que estamos viendo, coloco una célula, ¿verdad? Y al interior de la célula tengo un grano de sal, dos granos de sal, tres, cuatro, cinco, ¿ya? Y afuera voy a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, se entiende. 11, 12 granos de sal. Y además yo le voy a decir que esa célula que está ahí es una célula animal. ¿Qué proceso va a ocurrir para esa célula? ¿Cómo se va a denominar? Le voy a dar 2 minutos, no hay prisa. Ya, el compañero dice crenación. ¿Qué dice el resto? ¿Lo apoya? Ya. En efecto, muy bien dicho Ignacio, es una crenación. ¿Por qué? Como hay más sal afuera, el agua persigue la sal y la célula se va a deshidratar, va a quedar como una pasa. Es como que si la célula normal fuera una uva y cuando se deshidrata queda como una pasa. Y eso, como se estudió en glóbulos rojos, y este proceso es para glóbulos rojos, se denominaba crenación, ¿ya? Ahora, si ustedes entienden lo que están conectados en este momento, entienden hacia dónde se mueve el agua, entienden el medio hipotónico, isotónico o solución hipotónica, hipertónica, isotónica, no hay problema, ¿ya? Se cumplió el objetivo de la clase, que era entender los mecanismos de la osmosis, ¿ya? Nos está faltando la P de la diálisis, pero eso es como muy fácil en realidad. Y ya transporte activo es muy fácil también, lo hacemos al tiro. Pero ahora yo voy a explicar, denme un segundo, voy a explicar el tema de la osmosis como se debe, ¿ya? Como desde el punto de vista bioquímico. Así que si alguien entendió, se puede ir desconectando, no hay problema. Pero si alguien quiere aclarar esa misma duda que hizo Jennifer María Marambio y que hizo Brenda, se queda y lo explico al tiro. Ya. Uf, estoy un poco nervioso. Capa cuadrada. Esto amerita lápiz negro y amerita grosor 0.3. Ya. Imaginen lo siguiente. Yo tengo acá un recipiente. Ese recipiente está separado por una membrana, ¿ya? O por una pared. En ese recipiente yo tengo agua. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de agua. Y al otro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí le vamos a hacer más. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay 15 moléculas de agua y aquí hay 10 moléculas de agua, ¿verdad? Y ahora voy a dibujar los granos de sal que hay, ¿ya? Aquí voy a dibujar, o mejor, ya sí lo voy a hacer así nomás. Ya aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 granos de sal. Y aquí también hay 5 granos de sal. 1, 2, 3, 4, 5. Y para que se entienda mejor aún, eh, mm, ya, no, lo dejaré en rojo. Y hay 5, vamos a colocar 5 granos de sal. Y aquí también hay 5 granos de sal.
Ya. Voy a hacer la siguiente pregunta ahora. Este es el recipiente A y este es el recipiente B, ¿no es así? Ningún problema. El recipiente A tiene 15 moléculas de agua y 15 granos de sal, o si quieren 15 moléculas de sal, como les sea más fácil a ustedes. Y en el recipiente B tengo 10 moléculas de agua y los mismos 5 gramos o las 5 moléculas de sal. Mi pregunta es, ¿cuál recipiente va a tener una mayor concentración? ¿Cuál molécula, cuál recipiente A o B va a estar más concentrado? Si pudieran encender el micrófono sería mejor. ¿Cuál? Ya, el B va a tener una concentración más alta porque tiene menos agua, va a estar más concentrado el soluto. Yo simplemente por dar un número voy a decir que por ejemplo el recipiente B tiene una concentración de 2,5% y el recipiente A tiene una concentración de 2%. ¿Ya? Entonces si yo digo el agua persigue la sal, ¿hacia dónde se va a mover el agua? ¿De A B o de B hacia A? Correcto. Porque si yo digo, el agua persigue a la sal, y yo sé que hay más sal en B, yo digo, el agua se va a mover en esta dirección. Pero en realidad lo tienen que ver no del enfoque real. Yo le dije al comienzo que la osmosis era el estudio del agua, no del soluto, ¿verdad? Porque osmosis es el transporte específico para el agua. Por lo tanto, cuando yo quiero ver hacia dónde se mueve el agua, me tengo que enfocar en el agua y no en la sal. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a explicar al tiro. ¿Dónde hay mayor moléculas de agua? ¿En A o en B? En A, porque en A hay 15 moléculas de agua y en B solamente hay 10. Y como la osmosis va a favor del gradiente, va a ir donde hay más moléculas de agua hacia donde hay menos moléculas de agua. Y va a ir en esa dirección. Lo que coincide justamente con la afirmación de que el agua persigue la sal. Por suerte coincidió, porque si no hubiera coincidido sería más complejo de explicar. Por lo tanto, sigue el mismo principio de que va a favor de la gradiente, porque va donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Y eso se disfraza como que el agua persigue la sal. Pero ese es el fundamento real. Porque cuando una solución está más concentrada, habitualmente es porque tiene menos moléculas de agua. Por lo tanto, se va a mover cuando el agua persigue a la sal. En el fondo es cuando se va a mover el agua desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua hasta que se alcance un equilibrio con respecto a la cantidad de moléculas de agua que hay. Lo que coincide en que iguala las concentraciones de soluto de la solución. ¿Se entiende lo que intenté explicar? Porque es como bien complejo. ¿Ya? ¿Se entendió, Jennifer? La Brenda entendió. ¿Y usted, Jennifer? Ya, Nicolás también entendió. Qué bueno. Nicolás.